Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva escala, esta parada donde viajamos por las voces de escritoras y escritores latinoamericanos que están ampliando el mapa literario y que merecen ser leídos y leídas más allá de sus fronteras inmediatas. Aquí leemos para entender mejor el mundo que habitamos y también para escuchar a quienes escriben desde lugares que pocas veces tienen un altavoz. Si quieren sumarse a este proyecto o pertenecer al club de lectura La Junta, pueden encontrar la información en la descripción de este video. Hace poco hicimos escala en Colombia cuando hablamos con Vanessa Londoño sobre su libro El asedio animal, quien además fue recientemente galardonada con el premio Eccles Institute. eh, y estuvimos conversando sobre temas de los que hoy también podríamos estar hablando, el tema del cuerpo, la memoria, la representación misma también de la mujer. Eh, y nos movemos en el territorio para llegar a una región marcada por la historia, pero además profundamente simbólica. Llegamos al Caribe y específicamente llegamos a Cuba a través de una voz que está marcando una generación literaria con una fuerza impresionante. Así que me emociona darle la bienvenida a Elaine Vilar Madruga, nuestra invitada en esta escala. Elaine, muchas gracias por conectarte y aceptar la invitación. Un placer, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, encantada de encontrarme acá con ustedes. Elaine nació en La Habana en 1989, es narradora, poeta, dramaturga, ha ganado un centenar de premios literarios en distintos géneros y ha sido reconocida como una de las voces más potentes del Caribe contemporáneo. Sus textos abordan el cuerpo, el género, las disidencias, las resistencias y la historia reciente de su país desde lugares donde la palabra parece una forma de supervivencia. Elaine publica teatro, poesía, cuentos, ciencia ficción, ensayo y novela. Y El cielo de la selva, el libro que nos convoca en esta conversación, obtuvo el premio Nolegiu, no lo quiero leer mal, no sé si es así, Nolegiu o Nolegiu, a la mejor novela del año en español y fue elegida entre los 10 mejores libros del 2023 por Babelia del diario El País y actualmente es parte de la shortlist del premio Finestrés de Narrativa en Castellano. Quisiera entonces abrir esta conversación deteniéndome un momento en esta obra que nos reúne en esta conversación. El cielo de la selva presenta un territorio donde la naturaleza marca la ley. Las mujeres deben parir y criar a sus hijos para ofrecerlos como alimento a la selva. Y la selva es un dios hambriento, hambriento como todos los dioses del mundo. Ese pacto brutal de entregar la carne propia a cambio de sobrevivencia atraviesa el libro como un latido, porque las mujeres dan vida, al mundo externo lo devora. Y el lector asiste a una experiencia sensorial durísima, casi física, donde la narrativa contiene violencia, dolor, un poco de resentimiento y culpa también, pero también una belleza salvaje, inexplicable, casi que inesperada. Cuando leí este libro sentía un horror diferente, no el horror típico de los monstruos externos, sino uno donde lo que aterra es la condición humana. Y ahí aparece un contraste que me pareció fascinante. La selva es una presencia inmensa, asfixiante, pero Elaine ha dicho en algunas entrevistas que he revisado de ella que este es el personaje, perdón, que el personaje más aterrador no es la selva, sino los seres humanos que habitan en ella. Ese gesto narrativo es profundamente político. Me gustaría entonces empezar por allí, Elaine. ¿Qué pasaba dentro de ti? ¿Qué hizo que esta historia exigiera nacer desde el cuerpo, desde narrar también a un personaje no humano, eh, pero que evidentemente albergaba toda una construcción terrorífica de lo que podemos llegar a ser también como especie? A mí me gusta siempre pensar que mis personajes cuestionan los límites éticos del humano en una especie de brújulas que no son tales, que vendrían siendo más que brújulas, veletas que se adaptan y que se mueven con el viento. No son brújulas morales precisas, o sea, no hay unos puntos cardinales que señalen dónde está el bien y dónde está el mal, sino que son seres humanos
que intentan hacer lo mejor posible en contextos de opresión, de claustrofobia, de desconocimiento, de miedo, del terror más absoluto. Y en esa toma de decisiones, pues son capaces de los actos más atroces, pero también de actos de profunda sororidad y de belleza. Creo que en ese contraste entre las sombras y las claridades del ser humano es que se constituye la humanidad en sí misma. Y sí, esto que he dicho de que la selva para mí, por supuesto que es un personaje, aunque también un telón de fondo, y que de todos los terribles personajes de la novela es quizás la más tierna, o esta abuela resabiosa que recibe el bien y el mal dentro de sus entrañas. Y sin embargo hay otros muchos monstruos, ¿no? Los monstruos humanos del cotidiano, los monstruos de la violencia naturalizada y sistémica, los monstruos de las decisiones y de los errores de las decisiones con los cuales cargamos como si fueran esas cruces de la culpa y del pudor y del bien hacer y del daño antropológico que poseemos. Y me gusta pensar en esos escenarios donde ese monstruo natural se pone en contraste y fricciona y se lija con el mundo en sí mismo, pero sobre todo con la condición de los personajes que habitan ese mundo. A mí me gusta pensar en la monstruosidad humana como la madre de todas las cosas. Y es algo común no solo en El cielo de la selva, también en mi novela anterior, La tiranía de las moscas, y en la que vendrá ahora, que se publica en el 2026, La piel hembra. O sea, creo que son como núcleos de pensamiento, ¿sabes? Como que atraviesan a mi obra y que me acompañan como, más que como una creación, como una obsesión, o como esos temas obsesivos que de alguna forma te marcan como persona, pero también te marcan como autora. Mientras leía el libro, yo identifiqué, y creo que eso, creo no, entiendo que es intencional, lo cual me parece fabuloso, que el cuerpo femenino está en el centro del conflicto. Cuerpos usados, cuerpos ofrecidos, cuerpos disciplinados y cuerpos que no son campo de batalla, pero al mismo tiempo están llenos de fuerza, decisión, rabia y resistencia. Y sin embargo, nunca se presentan como heroínas ni como víctimas pasivas. ¿Cómo encontraste ese equilibrio narrativo y cómo construiste esas voces femeninas desde un lugar que evita tanto la glorificación como la victimización? Me encanta tu pregunta, ¿sabes? Yo creo que se trata de una decisión política donde uno no presenta los cuerpos de las mujeres como la distopía absoluta, pero tampoco como la distopía absoluta. Yo, de hecho, no creo que en la vida existan radicalidades o verdades tan absolutas como esa. Es una novela de terror y sí, tiene el centro, el cuerpo instrumentalizado y objetualizado de las mujeres, tiene como centro el parto como escenario del terror más absoluto y el embarazo obligatorio como parte del terror más absoluto. Pero las mujeres de mi novela no son mujeres impolutas, o sea, no, como mismo la humanidad es, como tampoco los hombres de la novela lo son. O sea, no creo que para visibilizar un tema y hablar de las violencias sistémicas que nuestros cuerpos sufren y han sufrido históricamente sea necesario idealizar. Eso aparta al texto de la verosimilitud, aparta al texto de su propia humanidad. O sea, yo creo que enseñar las realidades de las mujeres en su contraste más terrible es realidad lo que nos aproxima a lo que se pueda narrar y al terror más profundo que la novela propone. Por eso los personajes son lo que te mencionaba anteriormente, y los personajes femeninos, por supuesto, también son seres humanos intentando tomar decisiones de las cuales depende su supervivencia en un ambiente extremadamente hostil. Y se convierte como una especie de infierno personal o de infierno doméstico, porque al final los personajes están atrapados, sí, en la selva, están atrapados en la hacienda, pero también están atrapados por sus historias, por sus prejuicios, por sus memorias, por sus pasados, por lo que fueron fuera de la selva y que de alguna forma arrastran como una cadena hasta ahora, por ese pasado que quisieron cortar y que quisieron olvidar. Y creo que también ahí hay como un trasfondo importante en torno a la memoria histórica, ¿no? Y en torno a la memoria histórica de los pueblos y de los territorios y también de las mujeres que habitan esos cuerpos y esos territorios. Las mujeres migrantes, las mujeres desplazadas por conflictos bélicos o por el narcotráfico
o por conflictos sociales o políticos de cualquier índole. Y esas mujeres que precisamente son el núcleo de la historia, que son el alma de la historia, no hacen más que intentar sobrevivir. ¿Cómo podemos nosotros como lectoras y lectores colocar una moral sobre un hecho tan básico como el sobrevivir? ¿Cómo podemos jugar la piel de otras si no nos ponemos en esa piel o si partimos desde un privilegio que nos hace pensar que todo el mundo es imagen y semejanza o se construye imagen y semejanza de los privilegios que tenemos? Entonces creo que en ese sentido la novela lo que nos ofrece es la oportunidad de mirarnos en un espejo incómodo. Y un espejo incómodo porque es que no todo lo que se muestra o buena parte de lo que se muestra no es agradable. Buena parte de lo que se muestra nos enfrenta a la humanidad monstruosa, a la maternidad monstruosa, pero también nos enfrenta al sistema que posibilita que esas maternidades monstruosas o que esas formas de ser en el universo monstruosas sean posibles. O sea, yo creo que el enfoque no debería ser hacia los personajes o las mujeres que habitan ese mundo haciendo lo que mejor pueden, sino el sistema, esa selva devoradora que permite que esas cosas sucedan. Y es que me encanta lo que mencionas, Elaine, porque hace poco leía una frase de Margaret Atwood que dice que la escritura es la herramienta de quienes no tienen poder. Y siento que la literatura, de alguna forma, de pronto es una opinión personal, pero debería tener ese compromiso de denunciar. Y tu novela lo hace, lo cual me parece, digamos, no solo importante, sino necesario mencionarlo. Por eso en este espacio invitamos también voces que están haciendo cosas intencionales y no escribiendo un poco desde estas trincheras de privilegio. Eh, y cuando leí el libro, nuevamente me encontraba con una cantidad de denuncias casi que camufladas en metáforas, pero ni tan camufladas, a veces muy directas. Por ejemplo, uno encuentra mucho la presencia del útero, el parto, de la sangre, y allí la maternidad aparece como mandato, como castigo, como destino y como arma. Uno podría incluso llevarse esta primera impresión desde la primera página, la dedicatoria, ¿no? Para mis bisabuelas que parieron demasiado y para mis tías que decidieron no parir. Aquí la pregunta entonces es, porque he visto también que esta es una pregunta recurrente, ¿qué intentabas decir? Pero a mí lo que me parece relevante, lo que quisiera rescatar mejor de esto es ¿cuáles fueron esas conversaciones internas que tuviste mientras narrabas una maternidad tan lejos de los discursos románticos con los que se suelen volver socialmente ese tema? ¿Sabes? Es que hay una especie de edulcoración de los llamados temas difíciles y junto a la edulcoración hay una sacralización de temas. O sea, tal parece que la literatura solo puede conversar de una determinada cosa o una cantidad de temas específicos y sí, en ellos puede abordar, pero luego existen otros que es mejor que no toques, ¿no? Porque están colocados en esos altares casi inalcanzables. De hecho, mis novelas y también El cielo de la selva, entre ellas, son novelas que tocan médulas o tocan nervios sustanciales de las estructuras familiares, o sea, la familia como espacio de terror y de horrores, lo doméstico, el destino biológico, biologicista, más que biológico, biologicista de las mujeres, el mandato social vinculado al hecho de la reproducción femenina, la instrumentalización de los cuerpos, el ser mujer, que significa ser mujer en nuestros tiempos, la maternidad. Entonces, esos temas neurálgicos son difíciles de abordar porque luego sabes que estás no solo hablando de un tema, sino un tema sistémico y que ese tema sistémico puede incomodar a mucha gente. Yo igual creo que la literatura no es un lugar para ser cómodo, es una meta, es una mesa, es un ágora para reunirnos y conversar sobre las cosas que no son cómodas, las cosas que nos friccionan, las cosas que nos lijan, las cosas que nos preocupan. Con el caso de la maternidad en específico, pues imagínate que es un mandato biológico, uno desde que naces y te asignan un sexo al nacer y te dicen que eres mujer, desde ese instante pues te empiezan a condicionar de cuál va a ser tu destino biológico, que es tener hijos y tener hijas. Y esto es un mandato que sucede desde muy tempranas edades. Aún con
con toda cómo ha avanzado en nuestras culturas, en algunas culturas, y aún cómo desde una mirada feminista se ha intentado que no sea el centro de las conversaciones, sigue aún dentro de muchos espacios y ámbitos conversándose de la condición de las maternidades como destino último de las mujeres. Imagínate que yo además lo conversaba desde un diálogo interno vinculado a la historia familiar, o sea, no son todas las madres y son todas las mujeres, son las mujeres de mi familia, las madres de mi familia, yo como mujer, yo con mi decisión de ser madre en un mundo muy hostil. Porque, por ejemplo, yo soy una persona que no soy madre biológica aún, deseo ser madre. Igual considero que el mundo en el que estamos es un mundo nada propio para las maternidades. Es un mundo donde se materna con mucha dificultad. Es un sistema que quiere madres y que quiere crías y que quiere reproducción, pero no da las condiciones políticas, sociales o económicas para que eso suceda. O sea, es un mundo sin paz, es un mundo con una economía en decadencia, es un mundo políticamente extremadamente complejo y donde están sucediendo tantas cosas a la misma vez que traer un hijo al mundo es como traer un hijo a que la selva lo devore. Entonces, todos estos temas son temas que a mí me dan vueltas por la cabeza y que constantemente vuelvo a ellos una y otra vez, porque, ¿sabes? Siento que una novela no agota un tema. Por más que seas radical o por más que abundes políticamente, o porque más trates de llegar a la raíz, al punto más vertical de una tesis o de una teoría, hay temas tan profundos como este que no llegas a abarcarlo todo. Entonces yo siempre digo, bueno, es como un tema que continúa y que vuelve una y otra vez y que quizás, bueno, con un poco de suerte he logrado responder en mi última novela y que me da entonces pie a poder conversar de otras cosas. Yo creo que es urgente en las sociedades que vivimos, en las sociedades en declive que vivimos, que las mujeres podamos conversar sobre las maternidades no convencionales y que podamos conversar de la maternidad, sí, en plural, sin un criterio que beneficie una maternidad por encima de otra o que sacralice o santifique una maternidad por encima de otra. Quitarnos las etiquetas de bien y o mal, ¿sabes? La buena madre, la mala madre, ampliar todos esos márgenes. A mí me da muchísimo gusto saber que a partir de una serie de novelas escritas por mujeres latinoamericanas, pero podría decir también por mujeres en el contexto actual de la escritura, hay madres y hay mujeres gestantes y personas gestantes que han podido conversar con más libertad sobre sus maternidades y sobre sus cuerpos. Yo creo que al final ese es el reflejo que la literatura debería tener en la vida y es lo que hace que la literatura tenga una posición también de utilidad al ser humano. Más allá de un acto estético, más allá de un acto de disfrute, la literatura tiene que servir al ser humano para algo, para pensar, para reflexionar, para exponer y para hablar sobre todo. Y ese para hablar lo destaco entre todas las cosas que he dicho, porque en cuerpos de mujer o en cuerpos femeninos, la mordaza, esa mordaza, eso que nos impide hablar o que nos ha impedido hablar, ha reinado durante mucho tiempo y ya no son tiempos de mordaza. Has dicho un montón de cosas poderosísimas con las que estoy de acuerdo, Elaine, y me quiero centrar en ese tema de reconocer otras maternidades y empezar a tener conversaciones sobre las distintas formas de maternidad, eh, porque en tu libro hay unos personajes que son los niños, que están ahí como habitando una especie de cuarto, le llaman como una caja de fósforos un poco. Eh, y a mí me parece que hace esa referencia a cómo es un poco el útero, ¿no? Que la selva lo va pidiendo poco a poco y al final siempre hay, en este caso, el personaje de Santa y de Lázaro, unos, unos mensajeros, pero también casi que, como quienes trabajan en un matadero. Veía hace poco una película de Yorgos Lanthimos, este director griego que se llama La Langosta, y, Wow. ah, Maravilla. y me parecía que este libro dialoga muy bien con esa película, ¿no? Aquí hay una suerte de exigencias, no te puedes quedar soltero y vas a un hotel, tienes 45 días y tal, eh, pero nuevamente se refuerza, digamos, aterrizo la idea. Para quien llega a esta película sin haberse hecho cuestionamientos sobre qué significan estos mandatos sociales, puede parecerle una película rarísima. Lo mismo puede pasar con este libro, pero porque se tiene una idea de que
los contenidos audiovisuales y literarios tienen que darnos una respuesta directa, que siempre sea una fórmula que seguir. Eh, pero me parece que aquí se van colocando una cantidad de temas, dialogando nuevamente entre el libro y la película, a través de la metáfora, que superan a veces la realidad, pero porque son igualmente crudos en el sentido de, para una mujer habitar este mundo no es nada fácil, y para un hombre pensar cómo habita una mujer el mundo puede parecer una cosa completamente, ay, es que se quejan mucho, o es que no sé, no se adaptan, o quieren derechos. Sí, es como, no, empezando que como hombres, no, me incluyo, no sabemos cómo es habitar un mundo de mujeres. Y esto me da pie para hacerte una pregunta sobre algo que identifico también en los personajes del Cielo de la Selva, y es la culpa como herencia, ¿no? Como infección, como un mecanismo de control. Aquí hablábamos ahorita del mandato de ser madre, de si eres mujer, si te valida por ser madre y todo esto, y quien no lo haga va cargando con una culpa. Eh, ¿Es un castigo? Aquí va la pregunta, ¿es un castigo que se impone desde afuera o es una herramienta que sostiene el orden en ese mundo donde todos parecen cómplices? La culpa es una herramienta de control social y es una herramienta de daño antropológico y la usan todas las culturas. O sea, estamos marcados y dañados por la culpa casi desde que nacemos. Religiosamente, culturalmente, políticamente, todos tenemos una culpa, familiarmente. Todos cargamos con una culpa ajena, una culpa antropológica que nos controla, que nos domina, que dice qué lugar ocupamos en el mundo y por qué no podemos salir de esa caja de fósforo del lugar donde nos colocamos al momento de nacer o posterior a nacer. Y luego eso suma a las culpas propias, ¿no? Que también nos colocamos, las culpas morales, las culpas religiosas, las culpas políticas. O sea, tal parecería que la culpa es como el gran reinado o establece su gran reinado sobre el mundo y sobre cada uno de nosotros. A mí estas, entre comillas, herramientas macabras del control político me parecen unas formas retorcidas de mantenernos por la cabeza gacha, ¿no? Y que además son conceptos que se manejan desde el punto de vista de lo filosófico, por no hablar de otras esferas. Y los personajes de la novela, como ves, son todos personajes marcados por una culpa silenciada, una culpa callada, una culpa evidente. Está la gran culpa de las mujeres de toda la novela, que es que no saben ser madres. O sea, no lo sabe ser la vieja, aunque ha hecho todo lo posible por ser la mejor madre posible. No lo sabe ser Romina porque no desea ese hijo. No lo sabe ser santa porque no quiere amar a esa cría que para ella tiene el valor de un huevo que entrega a la selva, como la gallina ponedora que ella se considera que es. Y quizás la única que ha aprendido a ser madre y que sin embargo pierde lo más sagrado dentro de su maternidad es el personaje de la perra, que tiene la pérdida del hijo cachorro. Y vemos ahí mismo que ese acto de la pérdida genera otra culpa, ¿no? Y volvemos al tema de las brújulas morales y cómo se vinculan las brújulas morales con estas herramientas de control social vinculadas a la culpa, ¿no? Y cómo la culpa también determina decisiones y miradas hacia la realidad. O sea, yo creo que también El Cielo de la Selva es una novela sobre cómo la culpa nos marca y cómo la culpa nos condiciona y cómo a pesar de la culpa nos vamos reformulando una y otra vez como seres humanos. ¿Cómo aprendemos a vivir con la culpa? Yo creo que esto es también extremadamente importante, porque si bien es un daño antropológico, todos nos acostumbramos que es la maleta que llevamos encima de nuestros hombros, o sea, es el peso con el que nacimos condicionados a cargar. Y ese peso, como la famosa metáfora de Sísifo, no sé si recuerdas el mito de Sísifo, ¿sabes? Es como este pobre y trágico personaje que está condenado a alzar una piedra por una cumbre y cuando llega arriba y parece que va a colocar la piedra, pues resulta que la piedra va hacia abajo. Y es como un ciclo terrible, ¿no? O sea, es cargar la piedra hacia la cumbre sabiendo que cada una de las veces, todas ellas, la piedra caerá. Entonces ahí viene como la gran metáfora de la esperanza que también nos conduce, ¿no? Sísifo no deja de subir la roca, aún sabiendo que esta vez probablemente con alta probabilidad esa piedra volverá a caer. Yo creo que es un poco también el manejo de la culpa, ¿no? Cuando vivimos con ella, aprendemos a cargar su peso esperando que en algún momento deje de oprimirnos tanto nuestros hombros y sea una piedra más ligera.
Me gusta que toques el tema de la esperanza porque esa era mi próxima, bueno, te iba a hacer una antes y luego esta, pero ya que lo mencionas me parece interesante porque para muchas personas perseguir objetivos un poco utópicos es ligeramente estúpido, mientras que otros creen que siendo un poco más racionales, entre comillas, dentro de lo que cabe, eh, eh, se vive con menos, eh, digamos, tolera uno más la vida, las dificultades de la vida. Aquí la pregunta es, dentro de todo lo que sucede en el cielo de la selva, el personaje de la selva, los niños, la perra, todos ellos, eh, la esperanza está representada en qué exactamente, en volver a tener un hijo como estas madres, o, o en saber que en algún momento la selva se va a devorar a sí misma. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, no sé cuál es la esperanza de mis personajes. Yo, por ejemplo, siento que cada uno de ellos tiene una esperanza distinta. No podríamos categorizarla en una u otra entrada, ¿no? Yo creo que en el caso de un personaje como Romina, su gran esperanza no está ni siquiera vinculada con la maternidad o con la selva. Su gran esperanza es encontrar ese espacio de familia que en algún momento tuvo con Copita y que recobra luego con las muertas que la acompañan. O en el caso propio de Santa, su gran esperanza era devorar, no hay otra. Y luego su gran esperanza es descansar, porque es una de las castigadas. O la vieja cuya gran esperanza es salvar a tus hijas y termina condenándolas realmente, ¿no? Esta especie de castigo también que sufre la vieja, he intentado salvarlas por todos los medios para terminar convirtiéndolas a ambas, a las dos chamacas, en lo que ella más temía. Y creo que cada uno de estos personajes tienen esperanzas que están truncadas, pero también puertas que se abren a la esperanza. Yo, por ejemplo, pienso en Ifigenia, que me parece el personaje más esperanzado de todo, o el que mejor espera, esperando, usando esta acepción de la palabra de la esperanza, de aguardar por algo. Entonces creo que en ese caso Ifigenia sería quizás la más esperanzada de todas. Ahora te puedo hablar yo de mis esperanzas, que creo que esas las tengo mucho más claras que mis personajes, ¿no? A ver, a ver. A mí, por ejemplo, mira, me pasa que cuando escribo, pues te decía que para mí la literatura tiene siempre un objetivo político, ¿no? Un objetivo de asomarnos al espejo de las realidades y obligarnos a pensar. Yo no creo que la literatura es un lugar confortable. Yo no creo que debas llegar a leer para sentirte bien contigo mismo y con tu realidad. Para eso, pues lo que haces es hundirte más en el mundo mercantilista en el cual vivimos. Y eso es muy fácil porque es que sales a las puertas de tu casa y el mundo está ahí para recibirte con los brazos abiertos en esta especie de distopía carnavalizada en que se ha convertido la realidad. La literatura tiene otro objetivo. La literatura es precisamente doler. Y vivimos en un mundo muy doloroso donde nos hemos anestesiado ese dolor. Entonces yo hablo de cosas muy cruentas en esta novela, como en casi todas mis novelas, y mi objetivo es que la gente haga conciencia de que ese mundo terrible del miedo, del horror que yo propongo, no es más terrible que la realidad que vivimos. Y la realidad de muchas mujeres, de muchas niñas y de muchas personas en el mundo. Entonces mi gran esperanza cuando escribo es que la anestesia social en la cual estamos todos y todas de una forma hundidos y hundidas, podamos despertar un poco de ella, ¿no? Es como la famosa píldora que le pusieron a Ajá, Neo ajá. entre las manos, ¿no? Toma esta y volverás al mundo que siempre soñaste, al que no sabías que existía hasta ahora. Y toma esta otra y es la píldora de la radicalidad. Esta píldora hará que nunca puedas ver el mundo de la misma manera porque descubrirás su artificio. Y eso es lo que me interesa a mí, esa píldora de la radicalidad y esa píldora de la verdad. En la verdad y en la radicalidad creo que subyace la verdadera esperanza. Wow, poderosísima esa frase, Eileen. Yo no puedo dejar de mencionar el componente social que tiene tu libro, eso me parece bellísimo, sobre todo en estos tiempos. Em, y hay algo que quisiera mencionar, ¿no? El tema del sacrificio, la violencia contra las mujeres, la idea del cuerpo como moneda. Este claramente es un libro de ficción, también con elementos, tú en algún momento mencionaste que algunos elementos también de ciencia ficción, aunque claramente se inscribe dentro del género del horror.
pero dialoga inevitablemente con realidades dolorosas que uno vive en América Latina. ¿Y cómo piensas la relación entre el horror literario y el horror real? Que ya lo has venido respondiendo anteriormente, pero eh, es un poco para entender si crees que la literatura, eh, digamos, deba funcionar como ese espacio para no solamente pensar, sino reimaginarnos nuestro lugar en el mundo, ¿no? Para dejar de mirar aquello de manera complaciente y hacerlo con un poco de, creería yo, conciencia social. Yo creo que como seres humanos hay cosas que nos asustan culturalmente, antropológicamente, o sea, son como legados casi biológicos que tenemos, ¿no? O sea, por eso digo que la literatura sobrenatural sigue funcionando bien ahora. Decir que el terror sobrenatural ya no se usa sería negar un montón de experiencias fabulosas que nos han otorgado autores y autoras que siguen escribiendo desde ese terror sobrenatural que sigue funcionando muy bien con los lectores. Pero luego está la otra cara de la moneda, ¿no? Que es la realidad, y una realidad de un mundo cada vez más distópico. O sea, yo ahora mismo salía de una clase antes de que estuviéramos conversando hoy y estaba conversando con mis estudiantes sobre ficciones del fin del mundo, sobre distopías, apocalipsis y posapocalipsis. Y yo les decía, un poco en broma, pero en realidad muy en serio, que ahora mismo la distopía se ha convertido en el más realista de todos los géneros literarios. O sea, antes que parecía un género especulativo, un género no mimético, un género de la ciencia ficción, pues resulta que no, resulta que estamos todos viviendo en la distopía cotidiana. Esa distopía cotidiana a mí me importa muchísimo y creo que es una fuente de terrores inagotable, como inagotable es la vida misma. Y que en ese caso la literatura, pues que sí tiene un compromiso con la realidad. Si bien el terror sobrenatural no tiene por qué tener un compromiso con la realidad, una vez que tú hablas de los terrores políticos, que hablas de los terrores sociales, que hablas de los terrores de la cultura, que hablas de los terrores de los mandatos biologicistas sobre los cuerpos, que hablas sobre el terror de las violencias contra cualquier tipo de cuerpo, pero yo diré especialmente contra las mujeres y las niñas. Cuando tú hablas de todo este mundo de horrores, qué pálida se queda la ficción ante la realidad. O sea, ¿cuánto validece la ficción frente a la realidad? Yo cuando me siento frente a una página en blanco, siempre me hago esa pregunta, ¿de qué manera yo puedo, como escritora de horror o como escritora de terror, reflejar la realidad, siendo esta aún verosímil? O sea, en este caso, la realidad siempre supera cualquier cosa que yo pueda imaginar o que yo pueda ficcionar a través de mi literatura. Y esto te da una clase de humildad tremenda, además. Una humildad dolorosa, porque no quisiéramos que la realidad fuera así. En cualquier caso, yo soy una autora que se asienta o que le interesa trabajar sobre esos tejidos de lo real, sobre ese terror social, sobre ese mal o ese origen de mal social en el cual estamos inmersos, sobre la distopía cotidiana. Yo creo que, y esto sí me fijaré un poco en la acepción del género distopía, que son mundos putrefactos o mundos que se están desintegrando frente a nuestras manos. Y te diré que como un género, entre comillas, especulativo, una de sus funciones es advertir y advertir de los caminos que estamos tomando como humanidad, como colectivo, pero también como individuos, no solo un amplio margen de lo social y lo colectivo, sino también de las decisiones personales e individuales. Y en ese sentido, la distopía advierte que si vas por ese trillo, al final del trillo se encuentra una gran catástrofe o múltiples catástrofes. Eso hace la distopía, decir, no tomes este camino o vamos a corregirlo, o de qué manera podemos juntos y juntas intentar pensar un nuevo mundo o intentar modificar ese mundo. Ahí está la radicalidad del hecho de la escritura y ahí está la verdadera función del hecho de la escritura, al menos como a mí me interesa concebir. Yo pensaba cuando te escuchaba que el mundo pareciera que va como con tapones en los oídos, eh, pero todos van hablando muy duro un poco, ¿sí? Como eh, cantando sus verdades construidas también desde sus lugares de comodidad. Y siento que no nos hemos puesto, o muy pocos se ha puesto la humanidad a escucharse. Eh, ¿Cómo, cómo percibes estos silencios que nos atraviesan como sociedad? Creo que nos hemos acostumbrado a unos temas o a unos silencios sobre ciertos temas
Ahora que decías, por ejemplo, ese tema de eh, cuando la realidad supera la ficción, no podía dejar de pensar en el caso de los archivos de Jeffrey Epstein, por Ujú. ejemplo, Sí. una cosa completamente sórdida eh, e impensable, eh, pero también pensaba en el caso de Giselle Pelicot. Entonces, ¿a qué, primero, cómo percibes esos silencios y cuáles son esos silencios a los que le tienes miedo? Imagínate que la historia de la humanidad se ha cimentado en la historia de la incomunicación, como tú decías. Por un lado, bien nos gritamos mutuamente intentando imponer una verdad absoluta, o sea, cosa tan horrenda como una verdad absoluta cuando existan tantas verdades, ¿no? Sobre las cuales debatir. Y luego, más allá del grito, luego está la indiferencia, el silencio, como tú bien señalabas. O sea, vamos hacia los polos opuestos y ambos polos son extremadamente violentos con el sentido del humano, con el sentido de la comunicación. Fíjate que las grandes crisis políticas del mundo se basan precisamente en que un puñado de gente que nos representa, entre comillas, que nos dirige, no tienen la capacidad de escuchar al otro, pero sí tienen una ibris desmesurada, un orgullo desmesurado, una violencia desmesurada. Entonces tal parece que el ser humano está destinado a la incomunicación y quizás los únicos actos comunicativos que nos quedan los unos con los otros, pues, quizás aparezcan en el arte o quizás aparezcan en los encuentros y los diálogos que podemos establecer. Mira, sabes que yo no sé ni qué es peor, si el grito o el silencio, porque como te decía, ambas son formas de una violencia estructural y una violencia antropológica. Yo, no sé, soy utópica en la vida real, distópica en la escritura, pero siempre apuesto porque la literatura y porque la vida nos ofrezca puntos de encuentro más que puntos de desencuentro, puntos de escucha más que puntos de sordera, y apuesto más por las pequeñas verdades que por la verdad absoluta, omnisapiente y omnipresente. Y creo que un poco ese acto político de la escucha es como el gran aprendizaje que le debemos al humano y el gran aprendizaje que le debemos a los que vendrán después de nosotros. Sí. O sea, hay una cosa terrible, que es que el mundo que vamos heredando generación tras generación es un mundo peor que el que vino, por lo general. Solo en algunos puntos vamos mejorando, algunos puntos sociales, algunos puntos antropológicos, por aquí, por allá, algunos puntos científicos, pero vamos entregando cada vez un mundo más cargado de armas nucleares, un mundo que beneficia el desarrollo de las guerras y las formas más terribles de asesinar los unos a los otros, y que sin embargo no destina los presupuestos importantes para eliminar la violencia contra la mujer y las niñas y contra determinados tipos de cuerpo que existen en el mundo, un mundo que no ofrece alternativas para los cuidados, un mundo donde no se pone una intención marcada en la alimentación o en el derecho a la alimentación o en los derechos humanos básicos, un mundo donde se prefiere desarrollar armas nucleares a buscar la cura de enfermedades. Ese es el mayor acto de grito y de silencio y de incomunicación a la que nos estamos enfrentando. Además es un acto del cual todos de una manera u otra somos cómplices, aunque no queramos verlo. Entonces ese acto de complicidad, todo acto de complicidad termina en el momento en que deseamos dejar de ser cómplices y adquirimos esa conciencia política necesaria. De acuerdo. Para ir cerrando, Elaine, me gustaría que hablaras un poco de tu última obra, para dejar acá sobre la mesa y generar la expectativa de que se van a encontrar con Piel de Hembra, ¿cierto? Así se La llama. piel hembra, sí, es Piel Hembra. mi próxima novela, se publica en junio del 2026 en España, y a partir de julio, en todo lo que queda del 2026, comienzo del 2027 en Latinoamérica. Entonces, a ver qué les cuento. Es una novela que me ha hecho sudar, eso hay que decirlo también. Muchísimo, una novela de 2 años y medio de trabajo. 900 páginas, ¿no? Algo así. Y bueno, ahora no tantas porque ya se han eliminado por el proceso. No sé cuánto terminará en el libro impreso, pero en el formato de Word es 687. Se han eliminado muchísimas páginas. Una novela con 36 personajes y que cuenta una historia que no me atrevo a decir mi género, porque hay
Hay novela histórica, está presente ahí, pero también está horror o terror, está el realismo mágico también presente. Es, como siempre digo, una literatura mestiza, híbrida, y que cuenta la historia de un pueblo enclaustrado en las montañas en el cual nace una Mesías mujer, y que responde quizás la gran pregunta que podemos tener, si estamos listos para ser salvados y salvadas, y en el caso de que así fuera, si sabríamos reconocer a una salvadora y no un salvador como nos han presentado toda la vida que ha de ser. Entonces, en este advenimiento de esta criatura que está destinada a sacrificarse por nosotros y a intentar salvarnos, pues está un poco mi mirada en torno a temas que ya te he mencionado antes y que atraviesan mi obra: la mirada distópica sobre la realidad, el terror cotidiano, pero también el terror histórico, el terror político, el papel de las maternidades, una novela sobre maternidades, todas las que quiera, y las paternidades, también hay paternidad. Y es una novela sobre desaparecidos también, o sea que son temas también latinoamericanos y que está parcialmente inspirada en las guerras de independencia de mi país. La famosa guerra de los 10 años, que fue la primera de las guerras contra el colonialismo español y que empezó en 1868. Entonces hay muchos rasgos de la historia de mi país, ahí están los cañaverales y los espacios de mi Cuba, pero también mezclado con este territorio como, ¿sabes? Como difuso, donde el Caribe se mezcla con Latinoamérica, donde la parte insular se mezcla con el territorio continental, y donde pienso en esa imagen de la Latinoamérica que debió ser en algún momento, ¿no? La Latinoamérica con la que muchos soñamos en determinados momentos, que sin perder nuestras identidades pudiéramos funcionarnos también como un continente sin fisuras, ¿no? Un continente donde fuera más fácil las maneras de diálogo. Así que yo lo hago desde la literatura, esa fusión que tanto me interesa, pensar en una Latinoamérica literaria donde todos seguimos siendo sangre de la misma sangre y hueso del mismo hueso y tierra de la misma tierra. Estaremos muy atentos entonces a cuando salga Piel de Hembra el próximo año, a mediados de 2026, y lo estaremos conversando sin duda. Eso. Así que, Eileen, muchísimas gracias por esta conversación, por abrir un territorio donde la literatura no sirve para escapar, sino para mirar de frente lo que duele y lo que seguimos sin saber nombrar. Este libro, El cielo de la selva, nos recuerda muchas cosas incómodas, pero particularmente el hecho de que las historias que heredamos no solo están hechas de memoria, sino también de los silencios que hemos aceptado por miedo o por costumbre, y que cuando esos silencios se rompen, algo se desplaza por dentro. Leer tu novela es entender que la violencia no es solo un hecho externo, sino una estructura que atraviesa cuerpos, lenguajes, mitos, generaciones, y que si no nos hacemos estas preguntas difíciles, esa estructura va a seguir intacta. Y tal vez de eso se trate, de no anestesiarnos, de permitir que la literatura incomode, arañe, respire, de aceptar que hay historias que no vienen a consolarnos, sino a despertarnos. Gracias de verdad, Eileen, por este espacio y por recordarnos que el miedo también puede ser una brújula. Muchas gracias a ti, a todas y a todos. Y para quienes se conectan luego para ver esta conversación, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como La Junta Club en Instagram y La Junta Club en TikTok también. Y este espacio de Escala en YouTube, que seguirá nutriéndose con conversaciones con escritoras y escritores latinoamericanos que merecen darse a conocer en otros espacios y en otros entornos. Nos vemos en una próxima escala. Chao, chao.